Una historia dentro de la historia. El hombre, hacedor silencioso de su destino, edifica en cada acto diario, en unión con otros, la historia de los pueblos y sus instituciones. El 18 de julio de 1926 se funda la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Unión y Benevolencia. Los inmigrantes italianos, con ánimo de satisfacer las necesidades de aquella época, se agruparon solidariamente para llenar el vacío y la nostalgia de su tierra natal, pero fundamentalmente para construir un lazo de hermandad que permitiera y asegurara la protección ante los problemas de la colectividad que había echado sus raíces en nuestro medio. También se dedicaban a conservar vivas entre sus descendientes la lengua nativa, la tradición, la historia y la cultura. Esta institución llega de la mano de los gringos, que nosotros le llamamos, mal llamados, que eran los italianos que venían en busca de un futuro mejor, más próspero, más tranquilo. Venían escapando de una Europa tumultuosa, de guerra, y bueno, había gente que le gustaba la paz, trabajar, tranquilidad, y en busca seguramente de ellos llegaron acá, como en otras partes del mundo, ¿no? Y yo creo, me imagino, que habrá llegado el momento en que pensaron en juntarse unos con otros y que las casas de familia a lo mejor eran pequeñas y que debía existir algún lugar de reunión para divertirse, para juntarse, para de alguna manera disfrutar también de la vida, porque no era solamente el trabajo, sino que también era necesario compartir entre la familia, hermanarse. Y los hermosos bailes que se hacían, las hermosas fiestas, reuniones. He trabajado con el Centro Juvenil sirviendo a muchísima gente cuando se inauguraron usinas lácteas, cuando se hicieron festejos de colegios en los cuales había concurrido, el salón pleno de gente. Hacíamos ferias de plato, hacíamos, qué sé yo, desfile de moda, se hizo también. Me acuerdo de los carnavales de invierno que eran famosos. Este techo se adornaba todo y todo lo hacían las mujeres, las señoras y los hijos de los que estaban en la comisión. Como decía Mirta recién, en un carnaval de eso se adornó con todos copos de algodón el techo. Para el carnaval de invierno era todo copo. O sea que se trabajaba, era una cosa linda trabajar y todo. Este salón es un patrimonio histórico del pueblo, no es ni de una familia, ni de 2, ni de 5, ni de 10, es de todo un patrimonio. Acá hay cultura, hay historia encerrada en estas paredes. Y bueno, hubo una persona que estuvo muchísimos años, que fue don Agustín Chiatti, vecino y siempre en la sociedad italiana, su señora, Pancho Cuenda, su señora, Amadeo Bisani, Pedro Abelo, don Zucón. Te digo que hasta lo trajimos a don Berchetti a trabajar. Y en esa época estaba Agustín Chiatti, estaba Pedro Abelo, estaba Oviedo Chiatti. Pancho Cuenda, que trabajaban los dos a la par, que vivían ahí, cualquier cosa, venía una tormenta y ellos lo primero que hacían era, vamos a ver si pasó algo, vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo, y así. Cuando una vez se restauró, que estábamos en la comisión con mi marido, con muchos de los vecinos, que a veces no eran de la comisión y los colaboraban, se hizo un revestimiento de madera, traíamos las máquinas de coser y los mates, las mujeres, y hacíamos el telón. Se había enmaderado porque las paredes no estaban en condiciones, digamos, dado la humedad. Se enmaderó todo el contorno, se hizo la escalera de subida, en una de esas, esa la hice yo personalmente. Se hizo el cortinado nuevo, que lo hacían las damas, que escuché que todas trabajaban. Era el único salón que había para un casamiento, para un cumpleaños, para un baile. Era el único lugar que había, así grande. Y yo hoy me pongo a pensar y digo, mirá si habría que hacer estos salones hoy. Qué difícil sería.
qué difícil sería hacer una iglesia, qué difícil sería hacer todos estos edificios que han sido emblemáticos. Y este es uno de ellos, es muy caro. Acá se casó gente de Morrison, hicieron fiestas, se divirtieron, había baile, pasaron generaciones y generaciones. Y la mayor decadencia fue un poco, no te doy la fecha, pero ¿cómo es? Fue porque no se conseguía gente nueva, digamos, y las personas que te nombré tenían sus años, no estaban para trabajar, para seguir trabajando, digamos. Y porque nos dejamos estar, tenemos que hacer la mea culpa que no dormimos. Y en ese sueño se nos fue deteriorando todo. Bueno, y despertamos y dijimos, che, ¿qué nos está pasando? Esto así no funciona. Esto así vamos a perder todo lo que habíamos logrado. Y bueno, y empezó el desafío, hasta esta realidad, la de hoy. Entonces comenzamos con la idea de ver de qué forma podíamos primero restaurar la instalación eléctrica, después empezamos a tener problemas con la cocina que teníamos en un sector del edificio que todos conocían, que estaba a un costado del escenario, y posteriormente dijimos, bueno, el cielo raso también está bastante malo, se habían caído algunas placas y tenían, yo casi diría que 5 centímetros de tierra o 5 centímetros de historia. Y así fue el desafío, hablamos con los bomberos, con la institución, todos estaban de acuerdo, no hubo ningún tipo de oposición. Y empezamos de alguna manera a refaccionarlo con ayuda del gobierno de la nación, en primera instancia. Y bueno, después ya no nos alcanzaba la plata porque había que hacer tantas cosas, tantas readecuaciones que no nos alcanzaba el dinero para nada. Así que bueno, se comienza a proyectar la cocina, se comienza a proyectar nuevos baños, se comienza a pensar en otro tipo de estructura, fundamentalmente pensado en la cultura, en el arte, con todo el tema de escenarios. Y bueno, y ahí comenzó esta gran odisea que fue reestructurar totalmente el edificio. Gracias a Dios el tiempo transcurrió y hoy nos encontramos con una realidad hermosa, ¿no? Así que al menos personalmente estoy muy satisfecho porque todo el esfuerzo que hicimos no ha sido en vano. La cocina, que tenía 30 metros cuadrados, pasó a tener 500 metros cuadrados. Tiene 4 asadores de 5 metros cada uno, con salida directa. Una mesada que tiene 20 metros de largo, o una cámara de frío, se empezó a pensar. Un depósito para útiles, llámense freezer, sillas, mesas, cosas que necesita el salón como equipamiento para cada oportunidad. Bueno, hoy lo veo como algo, un sueño quizás, y quisiera que la gente lo mantenga, lo tenga. Les inculco a mis nietos y a mis hijos lo que esto significa, para que todos lo valoremos, lo cuidemos y que quede en la historia de Morrison, la gran sociedad italiana, y más en el estado que la vemos hoy. Así que bueno, toda esa reestructuración llevó a que el edificio en este momento tenga más de 1.600 metros cuadrados. Esa reestructuración también nos llevó a pensar en 5 camarines que tiene en este momento el edificio, que antes no tenía. Bueno, se reestructuró también el escenario, se sacó todo el escenario o el piso del escenario, se hizo una estructura de hormigón y por encima de eso se volvió a colocar un entablado nuevo. Si se despertaran nuestros queridos italianos y vieran esto, ¿te imaginas? El sueño, porque ya el último, como dijo Mirta, quedaba toda gente grande. No había renovación de una comisión, de algo que siguiera. Entonces se tenía que venir abajo, ¿viste? Como todo edificio. Y si lo vieran ahora, no sé. O sea, le entregamos un salón prácticamente finiquitado, con algunos detalles que nos falta, pero es cuestión presupuestaria, no porque nos falte interés ni ganas. También conllevó toda la instalación eléctrica nueva de todo el edificio,
toda la reestructuración del sistema de iluminación, tener un salón acorde a la época, que significa tener luces en distintos niveles, en distintos tonos, en distintas escalas, tener proyecciones, que el edificio antes había que armar algo y bueno, hoy en este momento está preparado para instalarle a futuro los 2 proyectores que van a tener 5 metros por 3 cada pantalla. Así que bueno, se reacomodó bastante toda la fachada, se le instaló una reja medianamente acorde estilísticamente con el edificio, que es un edificio, digamos, si bien no tiene demasiadas expresiones artísticas, digamos, pero tiene muchos componentes italianos. Y bueno, eso es lo que nos permitió hoy contar con una fachada y un parque en el acceso que antes no estaba. Es una alegría, y para el pueblo también me parece que tener un edificio así, ¿no es cierto?, así tan... es un, qué sé yo, es un logro, es algo muy lindo. En el ADN de la Pampa Gringa se transmite generación tras generación lo que hizo grande a esta cultura: el esfuerzo, el acompañamiento al prójimo, el trabajo incansable. Pero cuando todo esto se aúna junto a la añoranza de lo que permitió cargar el baúl de los recuerdos, nacen obras como estas. Se ponen en valor los sueños de cada italiano venido a nuestra tierra, en un punto físico de encuentro. Y es ahí cuando la sociedad italiana renace, cuando vuelve a tomar el cálido olor de los encuentros festivos. Es ahí cuando volvemos a recibir a este salón con la misma emoción de aquellos que mucho tiempo atrás lo construyeron, sabiendo que allí vivirían gran parte de su historia. Esa historia que hoy se repite, dejándoles a generaciones futuras un espacio marcado a fuego por la historia inmigrante y solidaria.